y por supuesto de anticorrupción. Quiero contarles un poco qué hemos hecho desde Chile en esta materia, y mientras escuchaba a los expositores fui tomando un par de apuntes que además están relacionados con las palabras que ya han hecho uso los otros parlamentarios. En Chile hemos sido pioneros, por ejemplo, en agenda de transparencia y de probidad, que además ha continuado a pesar o con el cambio de los distintos gobiernos. Esta no fue una agenda de derecha, de izquierda o de centro, fue una agenda de Chile, poniendo a Chile en primer lugar, y que continuó, insisto, tanto en los gobiernos de la expresidenta Bachelet como en el primer gobierno del presidente Piñera, y está continuando en esta nueva administración. Y el mejor antídoto contra la corrupción es la transparencia. Todos sabemos que el mejor fiscalizador es la ciudadanía, y ahí va, y quiero centrar mi pregunta. La participación ciudadana, el entregar la información a los ciudadanos, al pueblo, a las personas, a la gente, es lo que nos va a permitir también transmitir qué es lo que estamos haciendo hoy día en este encuentro, como también qué estamos haciendo en cada uno de nuestros países. Para eso nosotros tenemos en el Senado, somos un Congreso bicameral, ya un senador virtual, para que la ciudadanía pueda participar tanto de la discusión de las leyes, no solo en las comisiones, sino que en una redacción, por ejemplo, de un código de ética que está dentro del trabajo que hemos hecho dentro de esta bicameral. Y vamos a avanzar en ello también en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, la pregunta es muy concreta. ¿Qué más podemos hacer con la convicción de que la participación ciudadana es clave para derrotar la corrupción y avanzar en transparencia, y de esa forma incluir la, insisto, participación ciudadana de cada uno de nuestros connacionales? Muchas gracias. Bueno, tenemos un tema de tiempo, hay casi que ir al almuerzo y tenemos que cumplir con los horarios que nos han establecido. Bien, entonces, intervenciones. Si cada uno se toma minuto y medio, podrán hablar los 7 que tenemos antes de ir al almuerzo, porque nos han ampliado hasta la 1. Ya en este momento teníamos que haber terminado. Le damos el turno en la palabra a la asambleísta Paola Vintanilla de Ecuador y después a Silvia Yapo de Argentina. Después vendrá Andrea Villagrón de Guatemala y después Edward Campbell de Cuba. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la primera vez que yo entro en la política. Soy del Partido Social Cristiano, digamos de la oposición, dentro de la Asamblea Nacional de Ecuador. Mi motivación para entrar a la política fue precisamente el tema de la corrupción. ¿Con qué me he encontrado? Que definitivamente desde la Asamblea no se puede hacer mucho, justamente por la falta de transparencia que hay en las instituciones del Estado para que nos den toda la información que nosotros necesitamos. Para que tengan una idea, para pedir información nosotros a un ministerio sobre cualquier tema, tendrían que pasar primero por la presidenta de la Asamblea. Ella se tomará su tiempo para enviar al ministerio, y el ministerio tiene su tiempo, puede ser más de 15 días, que dice la ley, para que nos entreguen a nosotros la información. Por lo tanto, una información que además no es precisa, no es concreta, y muy poco podemos hacer cuando queremos realmente fiscalizar a un ministerio o cualquier institución del Estado ecuatoriano. Lo que sí es importante aquí recalcar es que estamos trabajando para mejorar esto. Estamos haciendo un grupo parlamentario que creo que puede servirles a todos, un grupo parlamentario multipartidista para que tenga acogida dentro de la Asamblea Nacional, y lo que estamos haciendo es trabajando con la sociedad civil, con la Corporación Participación Ciudadana y también con Cordes, que maneja cifras un poco más reales de lo que sucede en las instituciones del Estado, y llevar esto, un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, para que se apruebe y de esa manera nosotros podamos tener una transparencia fiscal que necesitamos. Saber exactamente cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Si nos pone tenido más o menos en unos estudios de las Naciones Unidas, alrededor de más de 24.000 millones se han ido en corrupción. Si pensamos que el déficit del Estado es de 4.000 millones de dólares, imagínense en todo lo que se ha llevado la corrupción en nuestro país. Hay que confiar, por último, en las instituciones. Eso es mi mensaje y siempre lo será. Los que se equivocan son las personas que manejan las instituciones, como el fiscal general de la Nación, que hoy el Partido Social Cristiano lo está llevando a juicio político
por incumplimiento de funciones. No se equivocan las instituciones, confiemos en ellas y cambiemos a las personas con las que obviamente no están trabajando, sino para un partido político, para una persona y no para el bienestar de todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Gracias. Senadora Silvia Jacopo, de Argentina. Recuerden la brevedad y perdonen. Muy buenos días, gracias al pueblo de Perú por la hospitalidad. Bueno, escuchaba atentamente a todos los hermanos latinoamericanos y quiero dividir mi alegato en dos partes. La primera, ¿qué está haciendo Argentina, que fue nombrada por el presentador, para cambiar y luchar contra la corrupción? Lamentablemente venimos de un gobierno populista que ha teñido al país y lo ha encerrado en un ostracismo de más de 12 años que nos costó muchísimo y nos va a costar muchísimo volvernos a abrir al mundo. Este gobierno, el gobierno del presidente Mauricio Macri, no solo está abriendo Argentina y amigándose con el mundo, cuyo único país hermano tuvo en estos 12 años la expresidenta de la nación, que fue Venezuela, sino hoy abrirse al mundo y solidarizarse con el pueblo de Venezuela. Y allí va mi primer mensaje. No es el primer parlamento al que participo y para mí las palabras y la solidaridad no solo debe quedar en palabras y en buenas intenciones. La solidaridad de los pueblos se debe dar en forma directa y hoy nos tenemos que juntar como pueblos americanos y ponernos a disposición de este pueblo venezolano que está sufriendo cosas ya inhumanas. Esto que estoy diciendo lo dije en el Parlamento de la Unión Europea porque no sirven las palabras, sirven los hechos. El pueblo venezolano está sufriendo las carencias que atentan contra los derechos. Y allí voy a la segunda parte de mi alegato. ¿Cómo podemos tener prácticas concretas si tenemos infectados de populismo organismos como la Corte Interamericana, que hoy es miembro de esa Corte, el responsable de que América Latina esté con el populismo y con el narcotráfico en sus entrañas? Y me refiero al doctor Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de Nación y Justicia de mi país, el cual con esa teoría garantista ha penetrado en Latinoamérica y es el responsable de que la corrupción esté pegando de la forma que pega en nuestros países. Y lo digo con conocimiento de causa y muy de cerca. Y voy a terminar, voy a tratar de ser breve, pero es muy importante. Les pido que sus países, ustedes como congresistas, no permitan que sea reelecto, porque esa teoría garantista ha permitido que Argentina deje de ser país de tránsito y sea un país de consumo y producción. Y es la lucha concreta que estamos dando contra la corrupción y el narcotráfico. Ese de la Corte Interamericana no permite que tengamos presas a las personas que hoy en este nuevo gobierno estamos llevando a juicio. No permite con recursos y con planteos que Argentina salga de este flagelo que nos ha llevado esta teoría garantista y de la cual solo en Latinoamérica, Chile y Uruguay quedaron exentas. Pero tengamos una acción concreta, llevar este mensaje a nuestros países para que estas personas dejen de penetrar en estos organismos y estos organismos sirvan para defender los derechos humanos. Y es derecho humano la lucha contra la corrupción política, mediática, el financiamiento de la política. Tengamos cuidados, hermanos latinoamericanos, y trabajemos juntos, pero con acciones concretas
como debería ser el mensaje que dejemos en el documento que redactemos. No sirven las palabras, sirven los hechos y las acciones. Muchas gracias, y tenía mucho para decir de lo que hicimos como parlamentarios. Será en el panel del día de mañana. Gracias. Sí, habrá tiempo de mañana tener y en la tarde de hoy otras intervenciones. Les pedimos excusas porque les estamos reduciendo el tiempo, pero queremos que en los 9 minutos que nos quedan puedan hablar la mayor cantidad de los que tenemos inscritos. Andrea Villagrán, diputada de Guatemala, y después Eduardo Campbell de Cuba. Tiene el micrófono. Muy buenas tardes a todos. Yo quería comenzar haciendo alusión a una de las primeras preguntas que se hablaba sobre la corrupción. La corrupción es algo que no es nuevo, es algo que ha existido y que gracias a la globalización y a las redes sociales, cada vez la ciudadanía ha podido enterarse más de lo que sucede en el ámbito del gobierno. Guatemala es un país que cuenta con 60% de la población en pobreza absoluta, 23% de su población en pobreza extrema. Es un país que se ha visto gravemente involucrado y altamente vulnerado por los hechos de corrupción y que consecuencia de esto tenemos instituciones débiles que no han logrado dar a la ciudadanía los bienes básicos necesarios para vivir dignamente. Guatemala tiene un caso muy atípico. En Guatemala existe la Comisión Internacional contra la Impunidad, es una delegación de Naciones Unidas, y gracias a esta comisión se han revelado diferentes casos a nivel gubernamental que involucran mucha clase política sobre casos de corrupción. Estos hechos comenzaron a revelarse en 2015, hicieron que muchos ciudadanos manifestaran y gracias a eso se hicieran la renuncia del binomio presidencial en su momento. Este caso, como el caso de Naciones Unidas, de la CICIG, ejemplifica que al tener una institución independiente se pueden lograr avances en la lucha contra la corrupción. Para mantener sin embargo, se ha visto la Comisión Internacional envuelta en fuertes ataques, tratando de ideologizar la lucha contra la corrupción. Sin embargo, muchos aquí en estos países latinoamericanos sabemos que la lucha contra la corrupción no tiene una bandera ideológica, sino es cuestión de principios, valores y transparencia. Ese es el reto de nosotros como parlamentarios, seguir trabajando de forma ética por la transparencia según nuestros principios y luchar desde este punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias. El diputado Edward Campbell de Cuba, y después las últimas 3 intervenciones que tenemos. Diputada Lorena Alfaro de México, diputada Sofía Hernández de Guatemala y el diputado Javier Macaya de Chile para concluir. Tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Por la brevedad del tiempo voy a enviar lo que tenía pensado y ir directamente a las cuestiones que considero modulares. Creo que en el día de hoy se ha hecho un esbozo bastante amplio de algunas de las causas o los elementos que están asociados a la corrupción. Se han mencionado aquí. O sea, no cabe duda que es un fenómeno que afecta a la humanidad, pero que en nuestra área tiene algunos matices. Se ha asociado la corrupción al fenómeno de las campañas políticas, de los partidos políticos, de sufragar las elecciones con control o sin control. También se ha hablado del tema flujo capitales y la intervención de algunos entes estatales en las negociaciones. Creo que ahí está la raíz de los fenómenos que debemos enfrentar y de los que hoy tenemos que desterrar de nuestra realidad. No pretendemos imponer recetas, sino transmitir sencillamente la experiencia cubana a partir de su situación. Pero particularmente, para responder la pregunta, bueno, los diputados cubanos no enfrentamos dificultades en cuanto al control político, por una razón sencilla: no hay corrupción política en nuestro país. ¿Por qué? Por las bases del sistema, donde no es el Estado quien se ocupa de esta transacción económica. Sí hay determinada criminalidad económica que está asociada a la prestación de los servicios, al desvío de mercancías del flujo comercial, pero eso no tiene que ver con el Estado en particular. En segundo lugar, los directivos del Estado, de todos sus órganos, no son titulares de cuentas, no son propietarios, no son accionistas en las grandes empresas. Por tanto, nuestro riesgo, nuestro empeño está en el control
de la actividad económica y muy particularmente de la inversión extranjera. No obstante, de nuestra realidad, de la labor como parlamentario, creemos que lo que podemos transmitir es cómo funciona. En primer lugar, la Asamblea nuestra es el órgano supremo del poder del Estado y tiene la alta fiscalización sobre todas las demás instituciones, con independencia del funcionamiento de cada uno. Incluso los órganos especializados, me refiero a la Contraloría, la Fiscalía, el Tribunal, en el medio de sus facultades, rinden cuenta a la Asamblea Nacional. O sea, hay una alta fiscalización por parte de la Asamblea. Pero no solo con decisión de la Asamblea, sino que la organización de nuestra institución, de la Asamblea, nos permite, mediante comisiones, realizar control a todas las entidades que realizan economía. Y aquí se une un elemento muy esencial, que no se trata solo del accionar de los diputados, de los asambleístas, sino que se combina con el control popular. Además de nosotros ser representantes del pueblo, aquí se incorporan representantes de los niveles municipales, del nivel provincial, especialistas y parte de los ciudadanos que van a las entidades y fiscalizan la actividad, el funcionamiento de esas entidades, vinculado a un elemento fundamental, el control, o sea, en primer lugar la aprobación del presupuesto y después el control de la ejecución del presupuesto. Por tanto, 4 elementos esenciales, son potencialidades que tenemos por el sistema social, pero con independencia del régimen social, creo que hay 4 cuestiones fundamentales. El control de los actos del Ejecutivo, el empleo de los recursos, o sea, el control sobre el empleo de recursos, la fiscalización de las entidades, las leyes, que es algo en que se ha avanzado en nuestro país, para lograr la recuperación de activos, que es algo de lo que debemos pensar y en lo que hay que avanzar, y también el control de los órganos especializados que se encargan de impartir justicia, de manera que la justicia sea con severidad y ágil, que es uno de los fenómenos que hoy afectan a la humanidad. Gracias. Diputada Lorena Alfaro de México. Recuerden la brevedad.